Saludos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. El día de hoy vamos a analizar, a seguir trabajando con los vectores y en este tema vamos a trabajar con vectores en dos dimensiones. Vamos a iniciar. Vamos a trabajar un poco de manera conceptual el tema de vectores en dos dimensiones. Yo les había dicho en el video anterior y en la clase que cuando tenemos un vector, el número de coordenadas representa las dimensiones en que se representa ese vector. Por ejemplo, un vector de tres dimensiones, de tres coordenadas, entonces se grafica o se ubica en tres dimensiones. En este caso, como es un curso básico de vectores, vamos a concentrarnos en trabajar con vectores en dos coordenadas. En este caso, vemos que cualquier vector de dos dimensiones admite una representación gráfica mediante segmentos dirigidos o flechas. Y esto es porque se cumplen las tres propiedades que vimos en el video anterior de los vectores. La propiedad de la suma y la propiedad de la multiplicación. Entonces, como un vector admite, o sea, está contenido por dos coordenadas, podemos graficarlo en un plano cartesiano, donde la primera coordenada, en este caso, recuerden que lo representamos así, por ejemplo, el vector A1 y el vector A2, con esas dos coordenadas. Entonces, decimos que la coordenada 1, o sea que esta va a representar a X, o sea, se va a representar en el eje X, que sería esta, y la coordenada 2 se representa en el eje Y, que sería esta. Y este sería el punto de intersección. Pero el vector que queda representado sería el segmento que va desde 0 hasta el punto P. Que fíjense aquí, este vector se representa con la letra B, con la letra V, y es el segmento que va desde 0 hasta P, pero fíjense que es un segmento dirigido. Y es un segmento dirigido porque al final de ese segmento tiene una flecha que indica la dirección de ese vector. Entonces, los vectores, hay tres características, tres componentes muy importantes cuando hablamos de un vector en el plano cartesiano. Y es el módulo, la dirección y el sentido. Más adelante vamos a ver a detalle cuáles son las características que contiene este vector. Miren, algo interesante es que cuando nosotros trabajamos vectores en el plano, como piense que este es el vector que se representa, ¿verdad? La letra que representa el vector, que en este caso es V, se representa con un vector encima de la letra para representar que los datos que van a presentar son un vector. Entonces, dicho esto, vamos a pasar a analizar las características y los componentes de un vector. Vamos a iniciar con el módulo. Y cuando hablamos del módulo de un vector, nos referimos a la norma. Vemos que a la norma de un vector, que en este caso sería el vector V, recuerden siempre colocar el símbolo cuando hablamos de vectores. V con las coordenadas A, B del plano, se le llama módulo. O sea, la norma de ese vector se le llama módulo. Y recordar que la norma se representa de esa manera y que se encuentra mediante la raíz cuadrada de los componentes al cuadrado. O sea, que sería al cuadrado más B al cuadrado en este caso. Ese sería el módulo. Que cuando hablamos de módulo estamos hablando del tamaño o el valor absoluto del vector, que es lo mismo que calcular la distancia que hay desde el origen, o sea, desde el punto 0 hasta el punto P. Y ya nosotros sabemos cómo calcular esa distancia. Si, por ejemplo, yo tengo un vector 3,2 y yo lo grafico en un plano cartesiano, sería por acá, 1, 2, 3, 1, 2, el punto estaría por acá. Y el vector sería el siguiente, sería este segmento dirigido, que sería un segmento y con una flechita. Entonces, la distancia que hay desde 0 a 3,2 es el módulo o la norma de mi vector. Y yo la encuentro mediante lo siguiente, que sería 3 al cuadrado, como son las componentes, más 2 al cuadrado, que sería igual a la raíz de 9 más 4, que sería igual a la raíz de 13. Y ya aquí tengo la norma o el módulo de mi vector. Recordar que se representa entre barras. Así de sencillo. Entonces, ahí, a eso nos referimos con el módulo o
norma de un vector. Y recordar que se representa entre barras y que es la distancia o la longitud del segmento que corresponde al vector que le estemos buscando el módulo. Cuando hablamos de sentido de un vector, estamos hablando que es la recta en que está contenido dicho vector. Por ejemplo, saben que el vector es una porción, o sea, es un segmento. Si nosotros tenemos una recta, podemos tener un vector que pertenezca a esta recta de aquí a acá. Entonces, la recta a la que pertenece ese vector es lo que le llamamos dirección. Para poner un ejemplo más claro, imagínense que para diferenciar un poquito lo que es dirección y sentido, antes de llegar a la diferenciación, es la orientación sobre esta recta. Entonces, imagínense que tenemos un vector horizontal, una recta horizontal, perdón. Entonces, sobre ella vamos a trazar un vector que va desde acá, desde este punto que es P, hasta este punto que es Q. La dirección de mi vector va a ser siempre horizontal. Esa es la dirección. Pero el sentido de mi vector puede ser a la derecha, que sea hacia acá, o puede ser hacia la izquierda. Cambiar el color. O puede ser, bueno, se me borró todo, pero se puede hacer rápidamente. Si tengo la recta y tengo dos puntos, P y Q, entonces tendría mi vector para determinar el sentido, para diferenciar el sentido y la dirección. La dirección sería, entonces, la recta en que está contenido ese vector, o sea, que es horizontal. En ese caso, entonces, horizontal es la dirección del vector. Esa es la dirección. Pero, cuando yo, por ejemplo, quiero saber el sentido, quiero saber si está a la derecha o si está hacia la izquierda. Así que izquierda o derecha sería el sentido del vector. Y eso un poquito para que se vea la diferencia. Vemos aquí vectores que son paralelos y de igual sentido. En este caso, fíjense que aquí tenemos el origen, que es en 0, y el sentido es hacia, fíjense donde lo indica la flechita. O sea, la flechita siempre indica el sentido del vector. Y en este también vemos que el origen es 0' del vector v' y el sentido también es p. O sea que fíjense que tienen el mismo sentido y tienen la misma dirección también. Ahora, en este caso vemos vectores que son paralelos, que tienen la misma dirección, pero tienen sentido contrario. Porque fíjense que la flechita aquí apunta para abajo y en este apunta hacia arriba. O sea que tienen el mismo sentido porque es la misma recta, son rectas paralelas, pero tienen la misma dirección, pero tienen sentido contrario. Esto para aclarar un poquito. Entonces, el sentido de un vector está dado por un ángulo antihorario que forma dicho vector con el semieje positivo. No voy a entrar mucho en detalle con el sentido porque nosotros no hemos trabajado los temas de trigonometría. Entonces, aquí nosotros vamos a utilizar una fórmula para encontrar ese ángulo. Y lo que quiere decir realmente es lo siguiente. Es que si nosotros tenemos, por ejemplo, un vector en el segundo cuadrante, un vector por acá, se forma un ángulo y le podemos llamar a ese ángulo beta. El ángulo que nosotros vamos a representar para encontrar el sentido de ese vector, o sea, cuando nosotros hablamos de sentido en los vectores, estamos hablando de un ángulo. Esto para que se tenga claro. Entonces, el ángulo que vamos a tomar es el que se forma con el eje de las X. Y para eso se va a utilizar una fórmula que es la siguiente. Tangente inversa de la componente en Y
sobre la componente en X. Pero como les dije, no vamos a abundar mucho en ese tema, puesto que no hemos trabajado trigonometría. Ya cuando lleguemos a trigonometría le daré algunos tips acerca del sentido de un vector. Mientras tanto, vamos a quedarnos simplemente con la representación y con la parte teórica de esto. Entonces, vamos a continuar con algunos ejemplos. Pero antes de llegar a esos ejemplos, quisiera resaltar algunas cualidades de los vectores. Por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando con vectores opuestos, entonces ya nosotros dijimos una propiedad de los vectores opuestos es que la suma de esos vectores tiene que ser igual a 0, o a un vector cuyos componentes son 0. En este caso, la representación gráfica de vectores opuestos van a quedar así. Digamos que ese es el vector v, entonces el vector opuesto va a tener el mismo módulo, el mismo sentido, pero el mismo módulo, la misma dirección, pero el sentido va a ser opuesto. O sea, fíjense que aquí tenemos el mismo módulo, o sea, el mismo tamaño de los vectores, la misma dirección porque están contenidos en la misma recta, pero van a tener sentidos contrarios. Y esa es la diferencia o las características principales de un vector opuesto. Dicho esto, entonces, vamos a ver la representación gráfica de un vector. Y es sumamente sencillo, ya lo dijimos de manera rápida. Lo primero es construir un plano cartesiano, que ya eso lo dominamos. Lo segundo es colocar las escalas del plano cartesiano. En este caso lo voy a poner de 1 en 1. Lo siguiente sería ubicar las coordenadas como si fuera un punto de mi vector. En este caso sería 5 en X y 2 en Y. Así que tendría mi vector por acá, en este punto. Y el vector U va a ser el segmento dirigido, porque va a tener una orientación. El segmento que va desde el origen de coordenadas hasta el punto 5,2. Y este va a ser mi vector. Y esto está en el punto. Y aquí entonces le pongo mi flechita porque esa es la orientación de mi vector. Y ya está representado gráficamente el vector. También decir entonces que este vector, como ven, se puede descomponer en sus componentes, para la redundancia, en sus coordenadas, que serían entonces A igual a 5 y B igual a 2. Recuerden que este representa X y este representa Y, y por eso es que se grafica así. Otro ejemplo entonces sería lo mismo, mi plano cartesiano, milimetrar mi plano, en este caso vamos a poner de 1 en 1. Y fíjense que yo lo estoy haciendo de manera rústica, pero ustedes pueden usar regla o utilizar preferiblemente papel cuadriculado para graficar esos vectores, para que le quede más estético. En este caso sería menos 5, o sea que vamos a extender esto un poquito por acá, menos 5,4, menos 5,4 positivo, que sería por aquí, que estaría el punto. Entonces el vector, bueno no, menos 5, que sería en el eje de las X, estaba haciendo al revés, o sea que sería por aquí, y 4 positivo en Y, que sería entonces mi vector por acá. Y este sería el vector V. Así de sencillo, con coordenadas menos 5,4. Entonces, dicho esto, espero que hayan entendido todo lo que explicamos en el video. Algo interesante, que es una propiedad que me interesaría compartir con ustedes, es que la composición de un vector, o sea, el vector resultante, resulta de dos vectores que son perpendiculares. Por ejemplo, si nosotros descomponemos este vector en sus componentes, que sería entonces menos 5,0 más 0 más 4. Si nosotros graficamos esos puntos, por aquí yo tendría menos 5 y por aquí yo tendría 4, 0,4 y por aquí menos 5,0.
Entonces, los dos vectores perpendiculares a esos dos vectores independientes, fíjense que es la intersección de esos dos vectores, es el vector resultante. O sea que esta es otra manera de ver los vectores, que se pueden hacer por componentes o también se pueden hacer de manera rápida, por así decirlo, que es esta forma. De cualquiera de las dos formas se podría hacer. Así que ya saben, espero que hayan entendido. Pasen un feliz resto del día.